Bueno, empiezo a grabar. Bueno, el tema de hoy es en realidad una visión de la economía desde el trabajo social, ¿no? Lo escribe José Luis Coragio, que es economista, que tiene una larga experiencia en términos de enseñar economía, y también Inés Arancibia, que es una trabajadora social, es una licenciada en trabajo social. Me retracto como lo dije. Una licenciada en trabajo social que estudió después, se especializó en economía, puntualmente economía social. Entonces, como les decía, lo que plantea el autor puntualmente es, o los autores, es esa relación, interrelación entre el trabajo social y la economía. Entonces, por eso, el título de este texto, de este paper, que se llama Recuperando la economía, justamente lo vincula a la dimensión social de la economía, que para los autores es una cuestión de sentido común, digamos, ¿no? O sea, la economía incluye las cuestiones de índole social, porque la economía es en sí una ciencia social. Ahí me dice María que se escucha un ruido en el teléfono, la comunicación. Yo también escuché ese ruido, María, que me hacía mal al oído. Era como no sé, como una No escucho campanita. nada, profe. Capaz que yo también lo escucho lo escucho. Ah, pero puede ser que alguna persona tuviera, ahí te entendí, como si algún estudiante tuviera no, yo sentí otra cosa. Pero a ver, sí, están todos silenciados, creo, ¿eh? Ahora están bien, ¿sí? Bueno, eh, bueno, ¿qué es lo que le puse en esta primera presentación, en la primera parte de esta presentación, en la primera filmina? Les explico entonces que en este texto se va a proponer la cuestión social como un proceso de construcción social abierto, ¿no? Entonces, de alguna manera, si la consideración es interpretar a la cuestión social, a la cuestión social como un espacio de construcción, la forma de encararlo, de interpretarlo, de conocerlo, va a estar más vinculada a qué sentido cobran las políticas públicas cuando, al concretarse, ¿no?, al ejecutarse, van a atravesar las experiencias locales de trabajo autogestivo, y que también, de alguna manera, esas experiencias de trabajo autogestivo, que sería el trabajo por cuenta propia, los emprendimientos, las ferias, las empresas recuperadas, etc., las han tomado esas experiencias como una estrategia de supervivencia, o sea, con eso generan el ingreso que necesita su familia, y también como una forma de resistencia y construcción colectiva de una sociedad y una economía distintas, como por ejemplo una empresa recuperada, ¿no?, que toma un capital que es privado, que presentó una quiebra, porque no le daba las tasas de ganancias que el empresario o los empresarios querían sostener, y los trabajadores recuperan ese espacio y lo ponen a producir, ¿no? Esa forma de producción tiene características distintas a la forma de producción tradicional que conocemos, en donde hay un único dueño y muchos empleados, ¿no? O pocos dueños, muchos empleados. En el caso de las cooperativas, en el caso del trabajo autogestivo, hay una coincidencia entre los que son dueños de los medios de producción y quienes son los trabajadores, ¿no? Dueños y trabajadores coinciden en este caso. Bueno, entonces, de alguna manera este texto nos viene a traer esa relación entre la cuestión social y la construcción social, como un proceso de construcción social abierto, perdonen, y también interrogarse sobre qué sentido cobran estas políticas públicas, que algunos siguen insistiendo que deben darse desde el desarrollo social, cuando en realidad lo que se necesita es quizás darle la entidad o la categoría de trabajador, ¿sí? Porque esa estrategia coloca a la persona en, en un puesto de trabajo, ¿no? Quizás un puesto de trabajo diferente al que en nuestro imaginario colectivo sucede, ¿no? Lo que pensamos de un trabajo tradicional. También los autores, en este caso sobre todo Arancibia,
plantea que la cuestión social pretende, o sea, trata de evidenciar, digamos, que la cuestión social no solo se va a demarcar por lo económico, sino que en realidad ha venido separando ideológica y materialmente los procesos reales y segmentando la acción pública en relación a una esfera de producción. Porque cuando interpretamos la economía solamente como una cuestión numérica o de dinero, lo que estamos haciendo es separarlo, digamos, de la cuestión de la reproducción social, ¿no? Que significa que más allá de la intermediación o no intermediación del dinero, y cuánto es el porcentaje de ganancia que se tenga, hay una cuestión que es esencial, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y la satisfacción de las necesidades es claramente uno de los objetivos de la economía. Entonces no podemos separar, sería incorrecto hasta conceptualmente interpretar como no económico aquello por lo que no medía el dinero, ¿no? Porque lo económico es más que el dinero. ¿Comprenden hasta ahí? ¿Sí? Bueno, Sí, entonces ellos sí. dicen lo que deberíamos hacer, o lo que se debería presentar y con lo que deberíamos trabajar es... Profesora, disculpe que se ve que mi internet viene atrasado, pues encima estoy con una compu, con todo. Pero cuando usted hizo referencia a esto de las empresas recuperadas. que se hacen claro, recuperadas y demás, ahí hace referencia a lo que el autor designa economía social. Claro. Nosotros en esta materia todavía no vemos qué es economía social, qué es economía, porque hay mucha diferencia conceptual sobre eso. Pero hablando en Claro, sentido amplio, es economía social. sí. ¿Sí? Economía social y economía popular sería lo mismo, no lo tengo claro, por eso le No son pregunto, lo porque lo vi mismo. en el texto y no lo No, entendí no, muy no bien. son lo mismo, pero hoy nosotros en este texto no vamos a estar marcando esas diferencias, ¿sí? Se las Ok, cuento igual. En la segunda materia vemos esa diferenciación. En los seminarios también. Igual se los cuento. Hay distintas posturas sobre lo que es la economía social y lo que es la economía popular. Hay diversos autores. Los autores presentan diferentes concepciones, ¿sí? La concepción más usual es interpretar a la economía social como el conjunto amplio de aquellas personas que para vivir requieren trabajar, digamos, ¿no? O sea, aquellos que son trabajadores en forma autogestiva. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hacen en forma autónoma, ¿no? Solos o con otros, forman parte del gran mundo de la economía social. Pero algunos autores dicen que hacer economía social es como pensar la economía de manera distinta. Eso quiere decir que debería tener algún valor diferente a la economía tradicional. Por lo tanto, algunos autores dicen esto es economía social siempre y cuando los valores que lleve adelante estén en consonancia con lo que significa ser una economía distinta. Entonces llaman economía social a aquellas unidades productivas, económicas, conformadas por uno o más trabajadores, que desarrollan una actividad, ya sea productiva, de servicios o de venta, de lo que fuera, con valores de democracia, participación, colectivización de los medios de producción. Y otros autores dicen, bueno, está bien, eso es la economía social en términos altruistas, ¿no? No es que salgo a la calle y encuentro miles de experiencias con esa lógica, porque estamos realmente dentro de un mundo en donde el sistema capitalista es fuerte, está acentuado. Entonces, dicen, ahí hay autores que dicen, bueno, está bien, llamemos economía social en un sentido amplio, a todo ese gran mundo de trabajadores y trabajadoras que llevan adelante sus emprendimientos, y cuando esos emprendimientos incorporan valores de justicia social, otros valores vinculados a la democracia interna, hacerlo asociativamente y demás, lo llamamos economía social, y aquellos que llevan adelante actividades por cuenta propia, no necesariamente incorporando esos valores, sino que lo hacen a través de una actividad económica tradicional, pero lo hacen desde el campo popular, lo vamos a llamar economía popular. ¿Sí? ¿Está?
Nosotros esas diferencias conceptuales las vamos a ver en la segunda materia, porque es un campo que todavía está en construcción. Entonces hay diferencias entre lo académico, entre la realidad. Ustedes fíjense que actualmente en nuestro país tenemos a la CETEP, o a la UTEP, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, que presentan una definición de economía popular como colectivo, y es válido, por supuesto. Y después tenés autores que van más desde lo académico, que son más teóricos, que definen de otra manera, y después encontrás otros autores que son teóricos, pero trabajan en el campo popular y que lo definen de otra manera. Tenés, no sé, Brasil, que tiene otra definición de economía popular, Uruguay, Argentina, otros países, digamos, hay diferencias. Nosotros en esta materia, con este tema, empezamos a ver algún matiz de una economía distinta. En la segunda materia, en la segunda economía que tenemos, elementos y problemas de economía actual, sí nos metemos a mirar un poco las cuestiones, vemos los problemas económicos actuales, por ejemplo, qué pasa con la pobreza, qué pasa con la inflación, qué pasa con la desigualdad en términos de géneros en la economía, y luego vemos algunas economías que plantean formatos para abordar esas cuestiones, ¿entienden? Y ahí sí vemos economía social como un eje fuerte. En este todavía no se espera que ustedes hagan esa distinción, ¿está? Porque el texto recién lo involucra. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, no sé si los confundí más contándole todas esas definiciones, y puede ser, porque bueno, es así, es un campo que todos los días uno aprende algo nuevo. Pero ¿qué dicen Coraje y Arancibia en términos más amplios? Bueno, plantean que hay que reencajar la economía, o sea, hacer una economía distinta, pero también construir una sociedad distinta, ¿sí? Entonces hay una necesidad de regresar a una situación en la que comprendamos, en términos reales, el encuadramiento de la política en el marco de una sociedad organizada. ¿Por qué dice acá política? No lo dice por un partido político, sino que hace referencia a esa economía política que vimos al inicio. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver los autores? Adam Smith, David Ricardo, nosotros decíamos, bueno, Adam Smith y David Ricardo fueron iniciadores de lo que es la economía política. ¿Qué significa? Tratan de explicar lo que ven en la realidad y creen firmemente que están explicando ese hecho económico. Después los neoclásicos se separaron de la economía política, empezaron a teorizar sobre la economía. Y luego, Keynes, Marx, bueno, empezaron a poner el foco de nuevo sobre la economía, sobre lo que significa la economía política en sí. ¿Qué significa? Significa que en realidad lo que se busca con la economía es estudiar los fenómenos económicos para poder comprender los hechos económicos concretos, no para teorizar o para poner supuestos como hace la economía neoclásica. Sin embargo, nosotros estamos en un mundo que se maneja fuertemente a través de los postulados neoclásicos, ¿sí? Esa es la realidad, ¿no? Ustedes van a escuchar economistas en la tele, bueno, hay distintas visiones, por supuesto, pero la más fuerte tiene que ver con esa forma de concebir la economía. Entonces, lo que plantea Coraje de Arancibia es que la gran tarea social que nos incumbe en este marco es que desde las más diversas instituciones, las organizaciones, las redes y los sectores, y también los profesionales, tienen que poder reactivar la voluntad de darle la forma que decidamos conscientemente a esta nueva economía, ¿no? Que podamos interpretar cuándo se está haciendo economía, que no pensemos que economía es solamente para unos iluminados, ¿no? Que manejan 3 números. Esa no es la realidad de la economía. La realidad de la economía es lo que le pasa a cada persona en el desafío de generar su propia reproducción, ¿sí? ¿De qué nos sirve entender muy bien el sistema económico si no somos capaces de satisfacer las necesidades de un pueblo, de una sociedad? ¿Se entiende? En ese sentido, los autores dicen, esto no se puede hacer si no pensamos una economía diferente, ¿sí? Entonces ahí viene, ¿qué entendemos por economía? ¿No? Y acá van a cuestionar la definición tradicional de economía que define a la economía a partir de la escasez.
¿sí? Entonces entienden a la economía o definen a la economía como un sistema que se da a una comunidad o una sociedad de comunidades o individuos para definir, generar y administrar los recursos, ¿no? Y determinar y satisfacer las necesidades legítimas de todos sus miembros. Fíjense, la idea es que la economía pudiera ser capaz de estudiar esos fenómenos económicos que pudieran satisfacer las necesidades legítimas de todos sus miembros. El sistema de necesidades de la vida humana en sociedad es entonces lo que constituye el sentido universal de la actividad económica. Fíjense que el eje de definir la economía desde la escasez se corre a definir la economía desde la necesidad de satisfacer las necesidades de las personas, ¿sí? Y después ahí sí se nos viene la pregunta, bueno, ¿y cómo se constituyen esas necesidades? ¿Quién define cuáles son las necesidades? Y ahí los autores responden, ¿no? Las necesidades se constituyen como una construcción colectiva y son gestionadas y definidas doméstica, comunitaria y socialmente. ¿Por qué? Porque una sociedad puede definir un sistema de necesidades diferente a lo que otra sociedad considera que son sus satisfactores. Entonces, un sistema político democrático siempre va a ser el mejor encuadre para determinar la legitimidad de las necesidades, y tiene eso que ser siempre reivindicado por los distintos grupos sociales particulares, ¿no? Y ahí está el problema, ponerse de acuerdo entre los distintos intereses en una sociedad, ¿no? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más voz? Si estamos en una sociedad que quien tiene más fuerza es el que tiene más dinero, piensen hacia qué lado de economía vamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, Sí. los autores plantean, bueno, se trata de que se satisfagan las necesidades de todos y todas, diría ahora yo, según las valoraciones y prioridades que se han establecido o se resolvieron democráticamente en nuestras sociedades. Y que esos países puedan gestionar el sistema global, nacional, regional y local de necesidades, de modo que no solo pueda satisfacer las necesidades de hoy, de la sociedad actual, sino que también permita la reproducción intergeneracional, tratando de tender siempre a una mayor equidad. ¿Qué significa eso? Que si hoy resolvemos nuestras necesidades dinamitando todos nuestros recursos naturales, bueno, eso no están hablando de esto. Eso no es satisfacer las necesidades de manera intergeneracional. Se supone que dejamos un mundo que permite seguir reproduciéndose, ¿no? Hacia ahí tendríamos que tender, ¿está? Mientras se definan las prioridades económicas por un grupo de interés, bueno, eso no va a estar representado en las sociedades. Entonces ahí los autores dicen que lo que hay que definir entonces colectivamente es la cuestión social. De ese tema ustedes saben mucho más que yo, porque la carrera de trabajo social que ustedes están estudiando, por supuesto que toma la cuestión social como un tema de estudio fuerte, interesante, además desde muchas perspectivas. Piensen que esta definición de la cuestión social tiene una restricción, que es un economista escribiendo, tiene por supuesto una restricción en el sentido de la cuestión social. La que le da más amplitud es Arancibia, en el texto que es trabajadora social, licenciada en trabajo social, pero bueno, tratan de hacerlo en sentido amplio. Sin embargo, van a encontrar que tiene una restricción particular en lo que responde a lo que toca a la cuestión considerada más económica, entre comillas. Entonces, lo que quieren traer específicamente de la cuestión social acá los autores es que cómo desde esa perspectiva podemos pasar de una acción microsocial para la sobrevivencia a acciones políticas que puedan ser colectivas, que incluyan construir otra economía. Partir de la realidad, dicen los autores, para transformarla y respetar los tiempos que esa transformación requiere. Nuestras economías no se sostienen en el corto plazo, no pueden ser modificadas en el corto plazo. Tienen muchos años o sea, se necesitan muchos años para generar nuevas formas de hacer economía, ¿no? Se necesita mucho tiempo, y el respetar los tiempos es bastante difícil en nuestras sociedades
O sea, son difíciles nuestras sociedades. Cada espacio como que rápidamente quiere llegar a una realidad diferente y la realidad se transforma lentamente. Esa es la verdad. Hacer las cosas de otra manera requiere un tiempo de transformación. Entonces, supone diferenciar entre la economía popular realmente existente. Cuando dice economía popular realmente existente, ahí está hablando de esos pequeños emprendimientos que llevan adelante actividades económicas en forma autogestiva, ¿no? En forma autónoma, para decirlo medio brutalmente, pero es una economía social que está subordinada al sistema capitalista, porque ¿dónde venden? Vos haces prepizza, ¿dónde vendés? En el mercado, ¿sí? Lo vendo a mis vecinos, ¿sí? El vecino, ¿cómo decide qué comprar? Bueno, la pizza que más le gusta, pero que también el precio sea razonable. Una cooperativa produce, no sé, acá cooperativas como en Moreno, por ejemplo, está la cooperativa de pollos, que ahora me olvidé el nombre. Bueno, en Minguillón, sino que es la cooperativa de cerdos, ¿no? Bueno, también, ¿dónde vende? Vende en el mercado. O sea, por lo tanto, la economía popular, la economía social que conocemos, está subordinada al sistema capitalista y la posibilidad que contiene de venir una economía del trabajo en una verdadera economía social es potente, pero significa tiempo, ¿sí? Tiempo. Que cambien las condiciones de mercado, se necesita tiempo. Que no sea un espacio salvaje en donde en realidad compramos al menor precio, tratando de que, o sea, con esa lógica neoclásica bueno, trato de satisfacer la necesidad de la mejor manera posible con el menos costo posible, a una cuesta de explotar a un trabajador, ¿no? Se refiere a esa economía, ¿no? Tratar de salir de esa economía para llegar a una economía que tuviera un respeto por el trabajador, por el esfuerzo, por las distintas instancias de la producción y el trabajo. Entonces, para eso se requiere pasar de una competencia individualista para sobrevivir de una unidad doméstica, de un emprendimiento doméstico, o desde un barrio, desde una comunidad, a la acción asociativa en totalidades complejas. O sea, tenemos que pasar de una lógica individualista a una lógica más de tipo comunitario, ¿sí? Cuando digo comunitario, asociativo, no digo comunista, ¿sí? Estoy diciendo asociativo y comunitario. No tiene nada que ver con un régimen del estilo comunista, ¿sí? Sino que estás hablando de que sea un sistema, en vez de competencia, de cooperación. Esa posibilidad, dicen los autores, es inseparable del desarrollo de toda la sociedad y del cambio de toda la economía. Si nosotros no construimos lógicas que interpelen o que nos lleven a la construcción de lo comunitario, es muy difícil que la lógica individualista cambie, ¿sí? Entonces supone, o sea, los autores... Profe, ahí, ¿Sí? Miriam. profe, disculpe, ahí cuando habla de lógica estaríamos hablando de eso de cambiar la ideología, Sí, cambiar el nuestra pensamiento forma. económico, hablando de la... Sí, 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 le podemos decir ideología, si queremos. Sí. Y supone una construcción política que es diferente a la actual, ¿sí? Porque la verdadera transformación se daría con un cambio en las bases de la sociedad, con un Estado que asuma o eh, que respete esas lógicas, ¿sí? Que las bases de la sociedad han construido. Y hacerlo significa meterse en la incertidumbre de un mundo que está dominado por el capital. O sea, no es fácil hacer esto, porque más allá que nuestra lógica sea diferente, después te metes en un mundo de competencia internacional en donde esa lógica es la más fuerte. ¿Se entiende? Los autores sostienen que es posible construir una economía centrada en el despliegue y el desarrollo de las capacidades del trabajo humano en sociedad desde lo local y lo global, y que eso solo puede hacerse si las iniciativas del Estado y la sociedad respetan los equilibrios ecológicos y encarnando los intereses de la mayoría. O sea, no puede jugarse por los intereses de las minorías, ¿sí? Sino que tiene que ser un Estado, una economía, ¿verdad? Tiene que ser una economía
que sea sostenida por iniciativas del Estado, que tenga respeto por la naturaleza, por el equilibrio ecológico y también tratando de representar los intereses de la mayoría de la población. Este programa entonces puede ser perfectamente asumido desde un Estado que ve los límites de encarar mecanismos de asistencia compensatoria eterna. Y ahí explico esto. Espérenme un minuto, porque ¿sienten mucho ruido acá? No, yo no. Ah, bueno, está la tele muy alta. ¿No les molesta? Se escucha bien, Yo no profe. escucho. Perfecto. Escucha re bien. Escucha bien, profe. Bien, bien, entonces, cuando dice mecanismo de asistencia compensación eterna, significa que hoy en día el Estado, desde hace mucho tiempo esta parte, lo que está haciendo es emparchar los problemas que existen, pero no soluciona de raíz los problemas, porque según los autores, la solución a los problemas se daría solamente con un cambio en la mirada sobre lo económico, ¿sí? Todo lo demás, si no distribuimos la riqueza, si no generamos mayor equidad, si no construimos de la justicia social, en términos de igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades, siempre los mecanismos van a ser de asistencia compensatoria, aunque sean muy progresistas los sistemas de asistencia, ¿sí? Aunque se vean lindos, aunque fomenten diferentes cuestiones, si lo de fondo, si el valor de fondo no cambia, no hay un verdadero cambio posible. A eso refieren los autores. Y ahí es donde aparece, entonces, la profesión de ustedes, ¿no? Una profesión clave en comprender la intervención socioeconómica, dicen los autores. ¿Por qué? Porque quienes trabajan en el campo de lo social conocen las necesidades más que nadie, y también conocen los mecanismos de asistencia compensatoria, y lo que pasa con los mecanismos de asistencia compensatoria cuando no solucionan el problema de raíz. Si una familia no tiene trabajo, yo le puedo llevar comida, pero cuando eso se acabe, no solucionó su necesidad, y tampoco tiene una posibilidad de generación de ingresos a futuro si me quedo solo con eso, ¿sí? Nadie dice está mal dar alimentos, por supuesto que no. Si es necesario, eso tiene que estar, pero también significa construir un proyecto, un plan, un programa a largo plazo, mediano a largo plazo, que genere también otras posibilidades, ¿sí? Entonces, los autores dicen, se trata de ir reorientando las iniciativas sociales, acompañando a las fuerzas sociales y políticas que tengan estrategias convergentes, o sea, que todas vayan hacia un mismo sentido, y una visión de que otra sociedad es deseable y que es posible si nos proponemos construirla. Y ahí dicen, el trabajo social es una profesión clave para resolver la tensión que existe entre la emergencia y la estrategia. Otras profesiones no tienen esa mirada, ¿sí? Fíjense, un economista tiene una mirada más a largo plazo, una mirada más le interesa mirar qué pasó con los hechos económicos, pero en ese campo a veces se olvida de mirar a las personas, ¿no? A lo que pasa en esos cambios. Un politólogo estudia las políticas públicas, pero a veces no conoce bien las implementaciones. No sé, puedo nombrarles miles de disciplinas. El trabajo social es una profesión clave en el marco de lo económico. Lamentablemente, hace muy poco tiempo que se amplió la mirada de lo económico dentro de la carrera de trabajo social, pero realmente es necesario trabajadores sociales participando de los programas económicos, porque esas miradas reconocen la emergencia y pueden entender algunas posibles soluciones para generar, o algunas posibles oportunidades, posibilidades y cosas que podrían funcionar para generar una nueva estrategia que nos permita cambiar como sociedad. Porque los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, tienen una larga experiencia en la práctica de intervención en pro de la integración social y particularmente en la atención de las emergencias. Entonces surge una posibilidad que es clara, clave y casi única, que tiene la profesión, de reorientar esas prácticas para contribuir a la construcción colectiva de otra base económica propia de los trabajadores, ¿no? Que lo que se hace en territorio pueda ir generando conciencia
de necesidad de otra economía. Entonces los autores dicen, los trabajadores sociales, aunque digan que no les gusta la economía, aunque digan que de economía no entienden nada, eso no es así. Esa mirada es una mirada de construcción neoclásica, porque el trabajador social, para estos autores, los trabajadores sociales, ya vienen haciendo economía aún sin saberlo. ¿Por qué? Porque hacen economía cuando intervienen casi directamente sobre las necesidades individuales y sociales, porque hacen economía cuando potencian las estrategias de supervivencia popular, al operar con una mirada centrada en la unidad doméstica o en la comunidad, porque lo hacen entramando en el entramado de políticas públicas que distribuyen los bienes públicos en el territorio. Es decir, cuando detectamos las necesidades en una familia, cuando acompañamos a un grupo a que ese grupo pueda generar un proyecto comunitario para mejorar el barrio, cuando acompañamos a un grupo de mujeres a llevar adelante una actividad tipo cooperativa, cuando generamos capacitaciones o acompañamos en la capacitación en oficios, cuando acceden a sistemas de transferencia del Estado, ¿no? A través del asesoramiento. Todo eso es hacer economía. Entendemos entonces, dicen los autores, como económicas, todas las intervenciones que son relativas a la identificación, a la obtención, generación, distribución y uso de los recursos, y la organización de las capacidades personales, grupales e institucionales, que permitan o que procuren la satisfacción de las necesidades asociadas a una mayor calidad de vida. Porque ahí realmente entendemos a la economía no solo como los números, sino también como la posibilidad de la reproducción de la vida. Entonces se trata de seguir interviniendo en lo social, pero entendiendo, consciente y explícitamente, a la economía como parte constitutiva de la complejidad de lo social. Por lo tanto, es inseparable de cualquier otra intervención en todas sus formas, ¿sí? Si yo aplico una política pública, esa política pública puede tener un tinte distributivo, entonces eso es hacer economía, ¿entienden? No sé si yo me doy a entender. Entonces, en la práctica, en la idea de los autores, desde una perspectiva constructivista, se va a tratar, junto con la distribución de ingresos, y medios de vida, impulsar la distribución de recursos productivos, conocimiento e información, propiciar procesos de autodesarrollo, el aprendizaje de nuevas prácticas de subsistencia, un nuevo oficio, una nueva forma de resolver necesidades, ampliación de las capacidades de iniciativas con miras a un mayor control de las propias condiciones de vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, se organiza una compra comunitaria, ¿no? Ahí, bueno, te permite que el dinero que entra en una familia rinda más cuando colectivamente hacemos una compra, ¿no? Y la participación en el desarrollo de la comunidad en forma inmediata, de la comunidad inmediata, perdón, y la sociedad en general. Esto implica entonces trabajar conscientemente desde la economía popular, pero por otra economía. O sea, es tratar de sumar y comprender la necesidad de nuevos valores en el desarrollo de un emprendimiento, por ejemplo, ¿no? En una actividad en forma comunitaria, ¿no? Fortalecer comunidades capaces de generar las bases de su propia reproducción. Aprender a trabajar desde lo local, por el desarrollo de emprendimientos, de asociaciones de productores, asociaciones de consumidores, ¿no? Quienes se juntan para comprar, para su consumo también están mejorando sus condiciones de vida. Cuando a quienes le compramos son aquellos que realizan productos de buena calidad, son conscientes con la calidad de producto que están teniendo, cuando trabajamos por la soberanía alimentaria, cuando hablamos de las redes de usuario, cuando hablamos de la constitución de cooperativas o la unión de cooperativas, cuando hablamos de las redes de financiamiento, cuando trabajamos todo eso, estamos trabajando por otra economía, ¿sí? Este aprender, o sea, esta nueva lógica de intervención, implica no solo intensificar las prácticas, sino también buscar teóricamente análisis, conceptos que reorienten la intervención. O sea, es necesario conocer hacia dónde vamos, cuál es el camino que buscamos para generar otras condiciones de vida, desde el marco de lo económico, ¿no?
Implica conocer entonces en mayor profundidad los procesos que regeneran la pobreza y la exclusión, y acumular riquezas en pocas manos a nivel micro, macro o meso social. ¿Eso qué significa? Que a veces algunas prácticas que fomentamos son prácticas que reproducen la exclusión y reproducen la pobreza. Y sin querer las fomentamos, ¿sí? Entonces entender en términos teóricos y prácticos, digamos, históricos también, qué cosas son las que generan o van a generar con el tiempo mayores problemas, bueno, hay que comprenderlas, ¿no? Reconocerlas. Y también es necesario que quienes trabajan en el campo de lo social participen en la elaboración de propuestas para políticas públicas en todos los niveles y sectores, con una visión que va a superar lo asistencial y va a pensar en la dinámica del desarrollo socioeconómico a partir de cada situación concreta. Eso significa que faltan más trabajadores sociales trabajando en el campo de las políticas públicas, tanto socioeconómicas, tanto económicas como sociales, ¿no? Entonces es fundamental superar la separación entre los que se dedican a promover lo económico y los que dicen ocuparse de lo social. Entonces cuando decimos, bueno, no, yo de economía no sé nada, bueno, sí, sí que sabemos, ¿no? Sobre todo el trabajador social sabe de economía. Los que en términos de lo económico hablan, no, yo entiendo muy bien lo económico, pero con lo social no tengo nada que ver, y bueno, ahí hay un problema, porque en realidad la verdad es que la concepción actual es que no se puede hablar de economía sin saber cómo eso influye en la calidad de vida de las personas o de las necesidades de las personas. No puedo libremente proponer mecanismos de acción sin entender cuáles son las consecuencias que va a sufrir la población en relación a eso. Y eso pasa mucho con la economía, fíjense, pasa muchísimo. Se toman medidas que parecen ser las soluciones a futuro de los problemas monetarios, o inflacionarios, o de lo que fuera, y sin embargo eso provoca en los sectores populares tiene una repercusión muy negativa, ¿no? Con una connotación negativa en los sectores populares. Y eso es no entender nada de lo real, ¿no? De la economía política, como decimos. Entonces la Claro, es como un intervención... ocultamiento, profe, perdón, Sí, sí, eso sería escucho. como el ocultamiento que hablaban los primeros autores, y analizando las escuelas, lo que hacen es ocultar, porque igual todos terminan diciendo que la economía determina un tipo de sociedad, entonces Exacto. tiene mucho de social. Claro, en realidad, quien interpreta la economía sin entender lo social, y bueno, no está parado en una posición en donde ese pensamiento, esas políticas que pueda llevar adelante, nunca van a solucionar las necesidades de las personas, nunca. Porque está resolviendo las cuestiones económicas con números, para que te den mejor los indicadores, para que mejoren las expectativas. Eso no significa resolver las necesidades de una sociedad, ¿sí? Hay un ocultamiento ahí. Sabemos que determinadas políticas, determinadas medidas van a tener como consecuencia determinada cosa. Se sabe. No es verdad que no se sabe, ¿no? Si uno achica el Estado, bueno, sabemos lo que va a pasar. Si uno privatiza cosas, sabemos lo que va a pasar. Te puede gustar o no, pero lo peor es no decir que esas van a ser las verdaderas consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias en cada decisión económica que tomamos. Y esa decisión no opera, las consecuencias no operan a nivel números, operan a nivel de personas, ¿no? Porque nos tocan a nosotros como personas en nuestra propia reproducción, ¿no? En la reproducción de nuestra propia vida, de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿no? De nuestras comunidades. Entonces, la intervención del trabajador social, de los trabajadores sociales, es sociopolítica, socioeconómica y también es cultural. Y a veces se le baja el precio al rol que tienen los trabajadores sociales en el territorio, en el desarrollo y la intervención de las políticas públicas. Por eso se necesitaría más trabajadores sociales en la creación de políticas públicas, no solo en la intervención, ¿sí? Su compromiso va más allá de las personas con las que actúa, a las que llamamos sujetos de derecho en términos de políticas públicas, es portador con otros de un proyecto de otra sociedad, de otra comunidad y de otros ciudadanos, ¿no? Ese sería el rol. Entonces, los autores van un poquito más allá y dicen, ¿qué podemos decir sobre una posible estrategia para los trabajadores sociales para que puedan como desarrollar más ese componente económico que tienen dentro, ¿no? O que generan o que suelen realizar aún sin
traerlo a la esfera de lo consciente, ¿no? Entonces, esa estrategia está basada en la incursión en lo económico y en la necesidad de una estrategia que marque las intervenciones que lleva adelante el trabajo social. La nueva cuestión social hace que ya no sea suficiente dar respuesta a la emergencia que no esté enmarcada en una perspectiva de transformación en el mediano y largo plazo. O sea, hoy nuestras sociedades no pueden resolver la emergencia y con eso pensar que una política pública es superadora. Es superadora cuando la intervención en sí resuelve la emergencia, pero permite empezar a generar una estrategia que solucione el problema de raíz. El capitalismo tendrá una fuerte insuficiencia dinámica para integrar a toda la población a través de ese trabajo asalariado, porque cada vez más vemos que el trabajo asalariado se achica, ¿sí? No va a haber posibilidad de volver, por lo menos en términos de cómo va el mundo hoy, a una sociedad con el 90% de personas en trabajos asalariados. Se terminó ese mundo de trabajo. Lo tuvimos en otra época, fue otra sociedad. Hoy nosotros tenemos otro mundo, y hay que ver cómo aquellos que trabajan de manera distinta consiguen y coinciden en sus derechos, tal cual los derechos de los trabajadores asalariados, ¿no? Digamos, hay que coincidir cuáles son los derechos que merece el trabajador actual, que no siempre va a ser un trabajador asalariado, ¿no? Hoy, el que trabaja por cuenta propia, por supuesto, no tiene aguinaldo, el que es monotributista no tiene aguinaldo, hay derechos que tiene el trabajador asalariado que el trabajador autónomo no lo tiene, ¿sí? Lo reconocemos como trabajador, pero no le asignamos esos derechos, ¿sí? Lo mismo pasa con un montón de otras formas, los trabajos de cuidado, etcétera, que lo veremos con más profundidad en otros textos, ¿sí? Entonces, los autores plantean, la cuestión social está siendo redefinida por los actores sociales y políticos. Entonces, las estrategias de las unidades domésticas, tanto familiares como asociativas, no son solo reactivas y emergentes, sino que muchas veces proponen, son proactivas y resultantes del juego de proyectos y propuestas de diversos actores. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, la unidad de los trabajadores de la economía popular, la unión de los trabajadores de la economía popular, las cámaras de emprendedores que se vienen asociando, las federaciones de cooperativas que vienen defendiendo derechos para sus trabajadores, y en el momento que ellos escribieron este texto, el gobierno redefinió su política social, y yo creo que eso se mantuvo, por lo menos a término discursivo, ¿no? Redefinió su política social como la promoción de la economía social y el desarrollo local. Fíjense que en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, muchas veces encontramos programas vinculados a la economía social y al desarrollo local. Por supuesto que depende de la perspectiva del gobierno, de la ideología de turno, son más o menos profundas, pero ya el tema está en agenda pública, en el marco de la cuestión social. Entonces, los autores plantean que el trabajo social está siendo desafiado hoy en día, porque están ocurriendo transformaciones en la economía y en los objetivos y medios de las políticas públicas, porque las actividades familiares de reproducción dejaron de ser un refugio temporal al desempleo y se vuelven cada vez más una alternativa de sobrevivencia, sino también no solo de sobrevivencia, sino también de una construcción de otras formas socioeconómicas duraderas que demandan asistencias para consolidarlas. Le doy un ejemplo de esto. Antes decíamos, bueno, voy a hacer este emprendimiento hasta que consiga un laburo, ¿sí? O tenés un emprendimiento, tenés un kiosco en tu casa, por ejemplo, ¿no? Y te preguntan, ¿vos de qué trabajás? Y yo estoy desocupado. Bueno, no estoy desocupado, tengo un emprendimiento, es un kiosco, ese es mi trabajo, digamos, ¿no? Esa perspectiva de que me pongo el kiosco mientras consigo un trabajo, empezó a desaparecer, porque cada vez hay menos posibilidad de conseguir trabajo asalariado, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Para todos, por supuesto que hay posibilidades, pero digo, una masividad de ingreso al empleo asalariado no va a suceder en estas economías. ¿Mm? También está siendo desafiado el trabajo social porque las instituciones del Estado han sido y siguen siendo resignificadas en pugna entre intereses. O sea, depende de los intereses de la agenda pública, se configuran las instituciones del Estado. Porque los viejos actores colectivos se desdibujan, por ejemplo, gremios y demás, por supuesto que tienen fuerza en algunos aspectos, pero en otros no tanto,
Esos se van desdibujando, se resignifican, y emergen nuevos actores que se posicionan con otros comportamientos más reactivos, propositivos ante los cambios en la economía y en los cambios de las políticas públicas. Nosotros tenemos actores que piden, solicitan generar otro tipo de políticas públicas, ¿no? Entonces, frente a estos nuevos comportamientos, el trabajador social o la trabajadora social puede recortar su espacio de intervención hacia lo ya conocido, o sea, puede quedarse y no está mal, por supuesto, en la ejecución de las políticas públicas, pero también puede irse hacia un espacio que se considera hoy más necesario y más interesante, que es irse hacia nuevas formas de intervención. Estas formas pueden entrar en conflicto con las viejas estrategias, la idea de individualismo, la dependencia del subsidio, la segregación de la pobreza, ya que se constituyen en formas autónomas de generación de ingresos y también en una nueva forma de resolver de manera colectiva las necesidades de una sociedad. Entonces, decimos, o dicen los autores, que el trabajador social se está metiendo con la economía. ¿Cuándo? Ayuda a que los trabajadores, sus familias y sus comunidades puedan priorizar y resolver con mayor autonomía sus necesidades inmediatas, sin dejar de articularse con el Estado en sus distintos niveles, pero entendiendo el Estado como garante de derechos. El Estado no me regala nada. Soy un sujeto de derecho para ese Estado, ¿sí? Y además estoy tratando de generar o proponer mecanismos de autonomía para la resolución de las necesidades futuras. También el trabajador social o trabajadora social se está metiendo con la economía, entre comillas, ¿no? Cuando acompañan el desarrollo de estructuras colectivas y mecanismos más sustentables y articuladores para la economía popular. Bueno, cuando acompañamos el desarrollo de grupos asociativos, ¿no? Que se conectan desde distintas necesidades para poder resolverlas. También el trabajador o la trabajadora social estará metiéndose con la economía cuando no se limiten a administrar la distribución más eficiente de programas focalizados en los indigentes. Hoy en día, la mixtura social, la necesidad de interrelacionar nuestras sociedades, requeriría políticas o programas menos focalizados. Y entonces, el aporte específico que puede hacer el trabajo social para una intervención socioeconómica integral, o esos aportes pueden ser, por un lado, intervenir en la urgencia en el marco de la estrategia, o sea, intervenir en el mientras tanto, pero generando con esos actores una meta, ¿no? Un camino. Desarrollar y orientar las herramientas aprendidas hacia intervenciones complejas y con una perspectiva más ambiciosa, no solo resolver el problema de hoy, sino ver cómo se resuelve ese futuro. Participando en el desarrollo de capacidades sociales, para construir los nuevos sistemas de producción y satisfacción de necesidades, que no tienen por qué ser solo individuales, la resolución de las necesidades. También lo hacen cuando resignifican las políticas sociales desde lo local, cuando tienen la posibilidad de generar políticas sociales diferentes, no focalizadas, ¿no? Promoviendo y fortaleciendo la autonomía de los actores sociales, y asumiendo de alguna manera los desafíos de esta transición epocal. Ellos dicen que hay una época en transición, estamos dejando un viejo mundo para empezar uno nuevo, que es incierto, ¿no? Pero lo que se esperaría es que este nuevo mundo incierto trate de ser un poquito menos capitalista, ¿no? Trate de llegar a la satisfacción de las necesidades de mayor cantidad de personas en una sociedad, ¿no? Y no restringir o excluir. ¿Se entiende?